Seguimos en punto de partida, estamos junto a Pedro Brigger, titular de la agencia de noticias Nodal, de paso aquí en Santa Fe, para dar una charla sobre la situación política de América Latina, cómo impacta en este escenario actual la irrupción de Donald Trump y también la reciente desaparición física de Fidel Castro. Pedro, gracias por estos minutos. Un gusto estar acá. No, gracias a vos. Bueno, son dos temas pesados, ¿no? Si uno habla de Fidel Castro, por ejemplo, el impacto que ha tenido la Revolución Cubana, más allá incluso de la figura de Fidel, en la historia de América Latina ha sido impactante, digamos. Sin lugar a dudas, y Fidel y revolución son sinónimos. Hay que tomar en cuenta que Fidel Castro tuvo una presencia política en la historia latinoamericana de más de 60 años. Uno puede ubicarlo en el 1953, cuando con un grupo de jóvenes toman por asalto el cuartel de la Moncada, un cuartel del ejército. Después, en el año 56, el desembarco con el Granma, en 1959 la revolución. O sea, estuvo casi 60 años al frente de un país. Yo creo que es el caso único en la historia, me atrevería a decir, de la humanidad incluso, pero de las últimas décadas, por cierto, de alguien que estuvo durante tanto tiempo con la presencia política al frente de un país. Si bien es cierto que en estos últimos 10 años estaba alejado el poder político, Fidel y revolución son lo mismo. Vio pasar muchos presidentes de los Estados Unidos que trataron de destruir la revolución, no lo lograron. Y además a mí lo que me impactó mucho en Cuba durante el sepelio, los homenajes a Fidel Castro, fue la cantidad de representantes de otros países que vinieron a rendirle honor, tributo, agradecimiento a una figura que fue tan importante en todo el mundo. Porque fíjate qué interesante, ¿no? Una pequeña isla de apenas 6 millones de habitantes al momento de la revolución, que ayuda a movimientos guerrilleros en América Latina para luchar contra dictaduras, que ayuda en África, en los países árabes, como en el caso de Argelia, para luchar en contra del colonialismo francés que ocupó Argelia 132 años, una guerra de liberación que dejó cerca de 1 millón de muertos, que ayuda a Sudáfrica para luchar, la intervención en Angola fue la intervención crucial. En Angola para evitar un triunfo de Sudáfrica, apoyando a los partidos racistas del apartheid. Claro. Por eso Mandela lo recibe después que sale de prisión y se dan ese abrazo tan generoso. Mandela siempre supo quién estaba del lado de la lucha de los negros en contra del apartheid y quiénes le rindieron tributo una vez que salió de la cárcel y recibió el Premio Nobel de la Paz. Mandela nunca se dejó engañar por las luces de los hipócritas que vinieron a saludarlo una vez que recibió el Premio Nobel de la Paz. Quien estuvo con la mayoría de los sudafricanos en contra del apartheid fue Cuba y fue Fidel Castro. Claro. Y hubo gente de Vietnam, porque Cuba también luchó apoyando a los vietnamitas en contra de los bombardeos y la ocupación estadounidense, cuando gran parte del planeta apoyaba a los norteamericanos. Esto hay que recordarlo, porque uno ahora se olvida. Vietnam no siempre fue un país independiente, estuvo ocupado por los franceses, estuvo ocupado y bombardeado hasta el cansancio por los norteamericanos. Y la Cuba revolucionaria estuvo con ellos. Inclusive, Pedro, me parece que la intervención de Cuba en América Latina, de Fidel, excede lo que es el proceso de los 60, de las guerrillas, de los movimientos de liberación. Digo, la intervención de Fidel Castro para liberar y para apoyar la salida de las dictaduras en América Latina fue crucial también, ¿no? Digo, uno tiene la mirada, o ciertos medios tienen la mirada, de ubicar a la revolución cubana induciendo revoluciones. Pero no, en la década del 60. En la década del 60, pero tuvo un papel muy importante en los procesos democráticos. Bueno, ahí hay que analizar caso por caso, ¿no? Porque Cuba incluso tuvo una política contradictoria respecto a la dictadura argentina, por la relación que tenía la dictadura argentina con la Unión Soviética y el Partido Comunista Argentino. Pero sí es verdad que Cuba recibió a mucha gente que huía de las diferentes dictaduras, incluida la Argentina, en su territorio. No fue el único país. México recibió muchos exiliados, Venezuela también, pero Cuba tenía un significado especial para una generación que
que crece políticamente al calor de la Revolución Cubana de 1959, cada uno con sus particularidades, Claro, claro. por supuesto. Después, cuando vuelve la democracia, y la situación es diferente. Cuba lanza la campaña para el no pago de la deuda, trata de organizar a los diferentes países en la década del 80 por el no pago de la deuda, y después viene una época de cierto ostracismo, que es la década del 90. Sí, sí. Hegemonía neoliberal, Cuba un Discurso poco marginada, pensamiento único. Sí, sí, sí. Esto cambia en el nuevo siglo. Cambia cuando aparece esta nueva corriente progresista en la región, que claramente se vincula con Cuba, que lleva el nacimiento de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, contrapuesta a la OEA, que había echado a Cuba de ese organismo. Cuba vuelve a ocupar un lugar protagónico, y además hay que tomar en cuenta que la inmensa mayoría de los líderes que se desarrollan después del año 2000 o en este nuevo siglo como corriente progresista, sienten un respeto y un cariño muy especial a Cuba. O como lo decía el propio Evo Morales, Fidel Castro es como un padre nuestro, un hermano mayor. Aunque también hay que decir que ninguno de los gobiernos progresistas imitó el modelo cubano. Ni el modelo político, ni el modelo mediático, ni el modelo económico, pero tomaban a Cuba como referente e incluso como símbolo de los procesos de cambio. De emancipación, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, para América Latina, Cuba es sinónimo de liberación nacional, de lucha en contra del imperialismo, de las ocupaciones estadounidenses, porque esto también hay que recordarlo, que Estados Unidos invadió en el siglo XX muchas veces muchos países de América Latina. Uno se olvida de esto. Pedro, yendo al tema de Trump, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Hay una mirada superficial, una primera mirada sobre lo que representa Trump y digamos, sin duda hay que hacer un análisis un poquito más fino, ¿no? Para hilar sobre lo que puede llegar a suceder en América Latina de la mano de Trump o vinculado. Lo que pasa es que no lo sabemos. Trump representa dos fenómenos. Uno, a nivel interno, la crisis de los dos partidos tradicionales, la irrupción de alguien que se cuela en el Partido Republicano, pero viene de afuera del Partido Republicano, y que logra capitalizar un descontento real en amplias capas de la población. Aunque hay que recordar que por el sistema de votación en los Estados Unidos, quien más votos recibió fue Hillary Clinton. Por el colegio electoral, sí. Quien más representantes en el colegio electoral recibe es Donald Trump. Ahora hay que ver cómo gobierna. Yo siempre digo, cuando hay un proceso electoral hay que mirar, primero, quién gana las elecciones. Después, quién conforma el gabinete, quién elige él para representar en los ámbitos del mundo del trabajo, del mundo de la economía, del mundo de las relaciones exteriores, y después hay que ver cómo gobierna. Trump está claro que parece dispuesto a patear el tablero. Hay que ver si lo hace como presidente. Por ejemplo, la conversación telefónica que tuvo con la presidenta de Taiwán marca eso. Bueno, lo que él plantea es cuestionar la política de un país, un solo país, que tiene China y que Estados Unidos reconoce en 1972, que dice, Taiwán es parte de China. Él ahora lo está cuestionando. En la entrevista a la cadena Fox, él dijo incluso, bueno, no hay por qué atenerse a eso, hay que ver a qué acuerdos comerciales podemos llegar con China. Esto es una afrenta a los chinos importante. Hay que ver si esto es retórica o lo concreta. La gente que está nombrando en los ministerios te muestra que va a ser un gabinete de multimillonarios, en gran medida. Esto es novedoso para la política estadounidense, aunque uno puede decir que ahí ya hubo en el pasado millonarios ligados al poder político, pero ahora en puestos claves, en trabajo, en comercio, en educación, gente que cuestiona las reformas de salud que llevó adelante Obama, que van a afectar a millones de personas. Hay que ver si efectivamente lo lleva adelante. También está surgiendo, me parece importante señalarlo, yo creo que lo mejor de la sociedad estadounidense, que tiene muchos grados de solidaridad y un entramado de solidaridad importante, que se lo está viendo principalmente en California, con el apoyo a los inmigrantes, sacando resoluciones varias ciudades de apoyo a los inmigrantes, diciendo, acá el gobierno nacional no va a echar a nadie. Claro. Esto me parece que es importante destacarlo, de hecho un editorial del New York Times, que lo resalta el viernes pasado, que marcaba esto, que California
se quiere poner a la cabeza de la resistencia en contra de Trump. Hay que prestar atención a eso también. Pensándolo desde nuestro lugar, Pedro, ¿no? Desde América Latina, ¿no? Más allá de los giros dialécticos de Trump, ¿qué puede sobrevenir? No lo sabemos, como bien decías vos. No lo sabemos, hay que ver qué hace con Cuba, hay que Claro. ver qué medidas concretas toma, más allá de la retórica, hay que ver qué medidas concretas toma respecto a Venezuela. Son cosas para mirar con atención. Por eso digo, hay que ver qué medidas tomas. El resto es supuesto, el resto es futurología. Una vez que tome medidas, se las podrá analizar de la misma manera que se podrá analizar la respuesta que los diferentes países de América Latina le dan a las políticas que quiere implementar el presidente del país que al fin y al cabo es la primera potencia mundial. Pero ya hay indicios, por ejemplo, después de la ascensión, de que se conoció el triunfo de Trump, la tasa de la Reserva Federal aumenta el costo del crédito para América Latina, se cierran los mercados financieros y también... Esto también hay que verlo. Bueno, pero en la práctica es lo que sucedió, digamos. Hay que ver hasta dónde. Exacto, por eso digo, hay que ver cuando gobierne. Sí. Estamos todavía en un proceso de transición, recordemos que asume el 20 de enero. Falta todavía bastante. Y lo otro es, el Tratado Transpacífico, ¿no? Con las declaraciones. Que él también ha dicho que lo va a anular. Esto también es importante. Si bien para América Latina creo que el Tratado Transpacífico no representaba gran cosa, mucho más allá que alguna retórica, lo mismo que la Alianza al Pacífico, para Estados Unidos sí esto era importante. Por lo tanto, hay que ver qué es lo que hace, hay que ver qué política diseña para América Latina. Va a tratar de recrear un área de libre comercio como lo fue el ALCA en su momento, que fracasó. ¿Puede América Latina hoy aceptar algo similar a lo del ALCA? ¿Le conviene a Estados Unidos para inundar a América Latina con productos de ellos? Él dice que va a proteger su industria nacional. Bueno, hay que ver si lo hace efectivamente. Pedro, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, un gusto. Seguimos en Punto de Partida.